pasa, Maníaco? Pues aquí estoy porque he venido y hoy vengo a hablaros de discos de sierra para cortar la madera y el aluminio. Como sé que te gusta el tema, pues te lo explico después de la introducción. ¡José María! ¡Dime! ¡Empieza ya! ¿El qué? ¿El qué va a ser, tío? ¿El vídeo? Ya voy. Pero hoy pagas tú las cañas. Bienvenidos a Barmarpesa, tu canal de bricolaje. Comienza este vídeo por y para vosotros, donde la solución es fácil. Hoy hablamos de discos de sierra para cortar madera y aluminio. Adelante vídeo y que gane España. Bueno, pues después de la introducción vamos a ver cómo elegir un disco para madera o para cortar el aluminio. Para empezar, vamos a empezar con este disco. Este disco se llama trapecio y ahora explicaré por qué se llama trapecio, y no es para que se suba un trapecista aquí, básicamente pues haría polvo, vaya. Se queda sin mano, en fin. Me voy a acercar a la cámara y ya verás que rápido lo vais a entender, ¿vale? Se llama trapecio porque tiene un diente plano y el otro casi redondo, ¿no? ¿Qué es lo que hace? Este diente, cuando pasa, lo que hace es, digamos, marcar, y el otro acaba de cortar en recto. Esto hace que realmente la melamina no se astille. Y ahora, a continuación, vamos a hablar del siguiente disco. Se me ha olvidado deciros que el trapecio lleva las siglas HM. Es para que lo tengáis en modo informativo. Ahora vamos al siguiente. Este es el disco para cortar aglomerado, DM, madera, rechapados. Y este disco se llama alterno. ¿Y por qué se llama alterno? Pues ahora mismo también os lo voy a explicar. Se llama alterno porque tiene un diente para un lado y otro para otro. ¿Lo veis? Uno va a derechas y el otro a izquierda. ¿Qué más tengo que deciros de los discos? Pues estos discos son silenciosos. ¿Cómo sabemos que son un disco silencioso? Porque lleva aquí esta serpentina. Esto hace que el disco no silbe o emita las menos vibraciones posibles. El próximo disco que voy a hablar es exclusivamente para melamina, entredicho, pero siempre con el disco de, a ver qué se me va a la cabeza, de trapecio, siempre astilla un poquito la cara, pero si no queremos que nos astille realmente con la melamina, hay que usar este disco. Este disco se llama cóncavo. Me voy a acercar y os voy a explicar, vais a ver por qué se llama cóncavo. A ver si en la cámara lo estoy enfocando bien. ¿Veis? Aquí tiene una ranura, o sea, está como vacío. Entonces hace que la melamina no se astille. ¿Qué más tengo que deciros de los discos? Cómo contar los discos, ¿no? Los dientes. Yo antes me paraba a coger y a contar uno a uno, y cuando yo iba por aquí ya me había perdido. Pues entonces un truco para contar cuántos dientes tiene un disco es contar desde aquí hasta aquí, hasta los limpiadores que se le llaman, y hacemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15 por 4, 60. Este disco tiene 60 dientes. A ver si es verdad. ¿Ves? Aquí. Aparte lo podríamos encontrar aquí, pero cuando vamos trabajando esto se va borrando. Pero es una forma de saber rápidamente cuántos dientes tiene un disco. El siguiente disco que vamos a hablar es para cortar aluminio, plástico, metacrilato, hasta unos gruesos de unos 5 milímetros. Este disco se llama negativo, y no vaya a pensar porque es un disco que vas a trabajar con él y te dice, ¿y ahora para qué voy a cortar? Seguro que no tengo ganas. No. No se llama negativo por eso, ¿vale? Hace un mal día, pues no, el disco no te va a decir nada de eso. Se llama negativo por una sencilla razón. Me voy a acercar, ¿vale? En principio, cuando tú lo ves, este disco parecería un trapecio normal, ¿vale? Pero la diferencia de los discos de madera a estos discos de aluminio es que, imagínate que esto fuera la pieza a cortar. Cuando van a cortar, el primer punto donde el primer contacto que tiene con el material es a través de aquí, de esta parte, haces así, ese primer contacto.
cosa que con los discos normales el primer punto de contacto sería aquí en el diente en vez en el lateral. Eso es la base o la diferencia porque de un disco a otro. Si usáramos un disco de trapecio de madera para cortar aluminio plástico, ¿qué es lo que nos haría? Pues en verdad nos arañaría, haría clic, o sea, haría como de garra, por eso se produciría el astillamiento, aparte del embozamiento. Como es por el contacto por la parte inferior del disco, lo que hace es como raspar, es como si nos estuviéramos afeitando. El siguiente disco que quería hablaros pues es por ejemplo para las sierras circulares, ¿vale? Este disco se hace en alterno, ¿vale? No se hace en trapecio porque realmente se nos llegaría a embozar. ¿Qué diferencia hay con respecto a los grandes? Pues la diferencia que hay básicamente de que contra menos dientes tiene, mayor corta la madera. Si en cambio contra más dientes tiene, simplemente el uso que tendría sería para la melamina, lo que sería el tablero pues con el papel plastificado o fórmica. Y bueno, pues ya hemos dado una explicación. Si tenéis muchas más dudas, pues como siempre, pues en la caja de comentarios me mandéis un correo, me escribís un WhatsApp, me llamáis por teléfono. Y quería aprovechar ahora pues para saludar a los amigos de Herramientas ERCO, que es un fabricante que me ha dejado esta herramienta, y saludo de paso a Monse y a Jesús por todas las explicaciones que me ha podido dar para poder realizar este vídeo y por dejarme estos discos. Y nada más que decir, pues como siempre lo vuelvo a repetir, que no os queda claro antes de repetiros lo de siempre, que tengo un concurso, que a ver si os apuntáis, que va a durar más que los Juegos del Hambre, que ya es decir. Y ahora sí, que me voy. Acordaros de darle a un like, a compartirlo, a suscribiros al canal, din don, a venir a la calle Antonio Betty número 4 de Badalona, pagarme un café y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.